el tutorial de hoy haremos paso a paso la katana de Mitsuri, de Kimetsu no Yaiba. Mi intención es hacer la hoja movible, pero hasta que no encuentre una pintura que no quiebre al doblar, os voy a dejar con esta versión de ella. Espero que os guste. Vamos a comenzar, como siempre, con los patrones. Los vais a encontrar gratuitos en la cajita de descripción. Para imprimirlos a escala, yo uso un programa de descarga gratuito como Adobe Acrobat. En la ventana de imprimir se debe seleccionar la pestaña de póster, así nos divide la espada en distintas hojas que tan solo deberemos pegar. Ahora ya, con unas tijeras, tan solo nos queda recortar todas las siluetas. Yo en concreto comenzaré con la empuñadura y la hoja de la katana. Estas dos formas se deben unir entre sí, tal y como os muestro en el vídeo, con un pedacito de cinta de pintor. Lo que conseguiremos así será la base completa y por lo tanto ya podemos ir a por el material. Os recuerdo que las katanas se pueden realizar en cartón pluma, material que ya hemos usado antes en el canal, pero en esta ocasión decidí volver a usar madera. Cualquier tipo os valdría. Lo que haré será situar el patrón encima para reseguir su contorno usando un lápiz. Y como no dispongo de las herramientas para cortar la pieza, iré al carpintero a que me haga él los cortes. Normalmente me lo hace pues por menos de $5 y además pasa la lija. 2 días después ya la tenemos aquí. Es una base bien rígida sobre la que poder trabajar y que nos durará mucho tiempo. El siguiente paso es separar con un tijeretazo la empuñadura de la hoja de la katana, para poder usar los patrones por separado. El material que ocuparé, como siempre, es goma eva. Yo compro estos rollos enormes en una tienda en Barcelona que se llama Servei Estació, pero ya sabéis que las tiendas de telas últimamente también venden goma eva al metro. El mío tiene un grosor de entre 2 y 3 milímetros, pero podría ser menor. Sobre este material voy a marcar con un permanente 2 veces lo que será la hoja de la katana. Y cuando lo tenga, un cúter nos va a bastar para recortar dichas piezas. Exactamente lo mismo nos tocará hacer con la pieza para la empuñadura. En esta ocasión el rollo de goma eva es mucho más grueso, con un grosor de unos 5 milímetros. Al final también lo vamos a tener que cortar con un cúter y reservar. Recuperemos los patrones para dicha parte de la katana y de nuevo, con las tijeras, separemos con cuidado todas las piezas. Vamos a iniciar con la más grande, que tiene casi forma de trébol, y el material de nuevo será goma eva. En esta ocasión traté de usar las baldosas más gruesas que se pueden comprar fácilmente en cualquier bazar. Marqué su silueta usando el permanente y usé un cúter para recortar el contorno. Aquí la tenemos. Siguiente figura. Los corazones, que tienen una línea más delicada. Para ellos decidí usar de nuevo la goma eva más fina, la rosa, así que lo único que deberemos hacer es copiar exactamente el mismo proceso, marcar y cortar. Por último, antes de tener casi todas las piezas preparadas, tomemos goma eva aún más delgada para realizar en ella los 2 rectángulos que rodean los extremos de la guarda. ¡Listos! De este modo conseguiríamos muy rápidamente tener todas las piezas preparadas para el montaje. Y para el montaje, el único adhesivo que os voy a recomendar es cola de contacto. No uséis silicona caliente porque a la larga os daría muchos problemas. Vamos a untar una fina capa de producto en las 2 superficies que queramos pegar. Vamos a esperar que ya no esté pegajoso al tacto y vamos a comenzar a unir. Lo primero, el sándwich de foam en la zona de la hoja de la katana. Antes de copiar lo mismo con la empuñadura, no nos podemos olvidar de hacer lo mismo con la guarda o la tsuba. En esta ocasión, y debido al tamaño de las piezas de goma eva, sí que voy a usar un poquito de silicona caliente para pegar los detalles de distinto grosor. Id con cuidado y que quede todo lo más exacto posible.
A continuación situé la base de la espada sobre esta pieza, justo en el centro, y marqué su contorno con un permanente. Mi intención después fue tomar un cúter para extraer este rectángulo pequeñito que será el espacio para insertar la tsuba. Y tras asegurarme de que entra a su posición sin ningún problema, un pegote de silicona caliente será suficiente para pegarlo todo. Por último, y no por ello menos importante, cola de contacto de nuevo para pegar el sándwich de goma eva que finaliza el montaje, en la zona de la empuñadura. De este modo, en un momento muy rápido tendremos toda la katana ya montada y lista para continuar. El siguiente paso ya os lo conocéis y además sabéis que es opcional. Voy a tomar mi herramienta rotatoria o Dremel para lijar la superficie y unos cabezales de piedra para darle un buen acabado. La idea es, en la zona de la empuñadura, redondear todos los bordes para que queden bien finos y pierdan pues este aspecto tan recto que nos deja la lámina de foam. La idea para la parte de la hoja es lijar tan solo una de las esquinas para afilar su costado y que imite una forma pues mucho más realista de hoja de espada. Claro que si no disponéis de una herramienta rotatoria, ignorad este paso. Eso sí, yo os recomiendo comprar una de estas máquinas porque es una herramienta que usaréis muchísimo si os gusta el cosplay. ¡Listo! Aquí ya lo tenemos todo lijado y preparado para continuar. Nos queda terminar con los detalles de la empuñadura y para ello voy a recuperar las dos tiras rectangulares que cortamos en un inicio junto a los detalles de la tsuba. Voy a pegar usando de nuevo pegamento de contacto, la más gruesa alrededor de la hoja de la katana y la más delgada alrededor de la empuñadura. Bien, cuando lo tengamos así, estamos listos para continuar. Vayamos a recuperar la última pieza del patrón que todavía no usamos y me refiero a la tira rectangular que tiene un corazón dibujado. Lo que hice fue recortar en goma eva de la más delgada unas 10 o 12 piezas exactamente iguales siguiendo esta silueta. Y al final el proceso fue bastante pesado pero sencillo y es que usé aún más cola de contacto para pegar una a una todas estas tiras alrededor de la empuñadura. ¡Voilà! Mi siguiente paso es opcional y fue una decisión improvisada. Creí que podría quedar bien usar el pirógrafo para remarcar suavemente las hendiduras entre estos rectángulos. Pero claro, vosotros podríais decidir no hacerlo y yo todavía no tengo claro si me gustó o no al final cómo queda. Y tras esto, como os podéis imaginar, ya nos toca imprimir. Y yo, como siempre, usaré látex vinílico. Se trata de sellar la goma eva y tapar los poros para pintar y hacer que la pieza dure más, etc. Así que daré varias capas dejando secar entre capa y capa. Recordad que para los props que sean rígidos y no necesiten movimiento, también podríais imprimir usando cola blanca para madera, que es incluso más barata y fácil de encontrar. Aquí ya tengo la pieza bien imprimada con unas 5 capas de látex y nos toca seguir. Y yo, como suelo hacer siempre, le daré una capa de pintura toda del mismo color para que me sirva de base. Usaré spray en pintura de color negro, pero podríais usar blanco o lo que tengáis a mano. ¡Listo! Vayamos ahora por pinturas acrílicas y comencemos a darle vida. En mi caso quise iniciar con pintura blanca para los corazones del interior de la empuñadura, así resaltaría más el fucsia por encima. Lo hice con un pincel delgado y mucha paciencia. Pensad que yo uso una pintura bastante barata del bazar, así que me tocó dar varias capas en ambos casos. A continuación, pintura dorada de efecto metálico para dar también varias capas en las tiras que rodean la empuñadura y la hoja. Más colores.
en este caso un azul mezclado casero para las tiras que rodean la empuñadura. En este punto iba ya tomando color y me comenzaba a gustar un poquito más cómo quedaba. Tras terminar con esta parte, tomé de nuevo dorado para el borde de los detalles en forma de corazón de la Tsuba. Y si os fijáis, también pinté el interior de dichos corazones con un tono más rosado y lo hice fuera de cámara porque es un ángulo un poco complicado de grabar. Tras todo esto, vayamos ya por la hoja de la katana, que voy a pintar usando un tono rosado. También un par de capas para que quede bien opaco. Cuando todo esto lo tuve seco, hice lo siguiente. Tomé el patrón que usamos en un inicio y en él dibujé el borde negro que os muestro en esta imagen de referencia. Creo que le di un margen de 1,5 centímetros y nada, tras tenerlo, lo recorté. El siguiente paso fue asegurar esta pieza larga a la hoja de la katana con un poco de cinta de pintor. Y con un pincel y pintura negra voy a pintar toda la superficie. Y claro está, esto toca hacerlo por los dos laterales, rellenando los huecos que queden y afilando tras retirar el patrón. Nos queda muy poco para terminar y de nuevo este paso es opcional. Tomé pintura plateada de efecto metálico y también un pedazo de esponja de cocina, limpio. Voy a mojar un poquito de pintura y voy a dar toquecitos en la parte inferior para añadir un tono que brille un poquito más así como de la hoja de la espada. Lo último que quedan son los kanjis y esta vez decidí no grabarlos con el pirógrafo y pintarlos directamente, pero vosotros podréis tomar la otra opción. Lo hago a partir de una imagen de referencia sobre la katana y con mucha paciencia. Creo que queda igual de bien con las dos opciones. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!